Bien, gracias. Vamos a continuar. Es para mí un gran gusto que la doctora Leticia Ramírez haya aceptado dar esta plática. Ella trabaja, es colega de CIMAT, del área de probabilidad estadística. Entonces, adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, les traje un tema que he estado, bueno, que trabajé con el estudiante de doctorado Sergio Barajas Oviedo, y es sobre todo la propuesta de una metodología para identificar puntos de cambio. Como no todos son del área de probabilidad y estadística, en particular de estadística, pues les voy a platicar un poco de qué es el problema de detección de cambios, de puntos de cambio. Este trabajo también se hizo en conjunto con la investigadora Viviana Marcela, que es egresada de la maestría de CIMAD y después hizo el doctorado en la UNAM. Entonces, bueno, básicamente es introducción, motivación, el proceso que les voy a presentar, y no les voy a presentar la inferencia estadística con datos reales, sino que hicimos un análisis computacional para ver qué tan bueno era la propuesta frente a otras que son competidoras. Entonces, la introducción y motivación empieza por el interés que tenemos en las series temporales. Las series temporales surgen en muchos ámbitos de la ciencia. Es simplemente una sucesión de variables aleatorias indexadas por el tiempo, donde el tiempo puede ser discreto o continuo. En el caso de la serie superior, son las temperaturas medias en una estación en Seattle, que se registran desde el 1948, si no mal recuerdo, hasta el 2015. Entonces podemos ver que la temperatura media pues tiene estos comportamientos, le decimos estacionales, ¿no? O sea, son periódicos, y no necesariamente cuando hablamos de series estacionales se refiere a que tengan el periodo de un año. Pueden ser estaciones más pequeñas, pero pues naturalmente la temperatura va a estar relacionada con el ciclo anual. Entonces, el tipo de preguntas que nos gustaría responder es, bueno, ¿qué ha sido un año típico? Va a ser la temperatura para el próximo mes o el próximo día, dada la historia? Y más importante, pues es que si a pesar de este comportamiento cíclico, pues por ejemplo, si hay alguna tendencia, ¿no? Obviamente nosotros podríamos ver, tratar de identificar alguna tendencia a ojo, pero desde el ámbito de la estadística lo que nos importa mucho es encontrar una evidencia estadística, algo que vaya un poco más allá del ruido. Y en ese ámbito justamente es el problema que vamos a abordar y la solución que también les voy a presentar, a pesar de que introduzca elementos de computación. De hecho, pues ya como que estadística y computación como que han desarrollado muchísimas cosas ya en intersección. En la serie de abajo tenemos la paridad peso-dólar. Entonces, tenemos las observaciones desde julio del 2019 hasta las más actuales, en donde hemos visto un repunte del valor del dólar, ¿no? Pero obviamente si yo les pusiera esta serie de acá a acá, pues estaríamos todos espantados, como nos están espantando los noticiarios, pero pues en realidad la historia se va mucho más atrás, ¿no? Y esta serie temporal es también interesante, a pesar de que parece muy suavizada, porque en realidad es una serie temporal basada en estimaciones. Es el tiempo de vida medio de las mujeres en México. ¿Cuánto espera una mujer vivir si nace en México y cómo va cambiando desde 1950, que es este año, 1950, hasta la fecha? Bueno, hasta el 2000, un poquito pasado el 2020. Y pues se ve que antes el tiempo de vida esperado era como de 45 grados y ha tenido un comportamiento al alza. Sin embargo, cuando hacemos un zoom a esta misma gráfica, que es esta de acá, pues vemos que hay un cambio. Todos sabemos a qué se debe este cambio, ¿o no? La pandemia, efectivamente. Eso nos pegó muy duro, tanto a hombres como mujeres. Aquí no les presento los datos de mujeres, pero es el tiempo de vida esperado que se modificó por las defunciones por pandemia. Y obviamente ese es el tipo de casos en el que nosotros queremos identificar si los cambios son relevantes. Aquí lo es obviamente porque el ruido pues es muy poco, ¿no? Y entonces este cambio es fácilmente detectable. Hay cosas que nosotros podemos hacer a ojo, pero hay cosas más sutiles para las que necesitamos estadística. Los procesos estocásticos son una herramienta dentro de la probabilidad y estadística que utilizamos para estudiar y modelar series de tiempo. Es el modelo que a veces le damos a las series temporales.
En este caso, es una serie de tiempo que evoluciona en tiempo discreto y también tiene pasos o estados que van en los naturales. Por ejemplo, aquí no lo puse explícitamente, pero bueno, está aquí. Partimos del estado cero y la probabilidad de subir al estado 1 es P, de bajar al estado -1 es 1 menos P, y así sucesivamente para cada uno de los estados. Ese es un proceso de los más sencillos que se estudian en la modelación estocástica y y bueno, podemos ver que tiene un patrón. No es independiente porque el estado siguiente depende del estado presente, ¿no? O sea, el futuro inmediato depende del presente, ¿no? Pero es uno de los más simples. A pesar de que, bueno, esta es una sola realización de este proceso y pareciera que tenía una estructura. Pareciera que la probabilidad de subir es más grande que la probabilidad de bajar, pero en realidad esta es una simulación con P igual a 1/2. Lo que pasa es que a veces se tienen rachas. Esas son 5 simulaciones de exactamente el mismo proceso. Entonces a veces como que se tienen unas rachas ganadoras, unas rachas hacia abajo, y pues en realidad esto pareciera mucho a lo que vemos comúnmente en las series financieras. Entonces, bueno, pues es una herramienta, ese es el modelo más simple, hay modelos más sofisticados que se pueden utilizar. Y lo que nos interesa a nosotros son los puntos de cambio. Por ahora, fijémonos en la serie, los primeros 100 puntos. Esta serie, aunque está graficada con una línea, en realidad son puntos discretos, ¿no? Que están unidos por la línea. Esta serie, en esa parte inicial, pues es lo que llamamos ruido blanco. Pareciera que tiene una media estable y una varianza constante. Y cuando la distribución de las observaciones es gaussiana, a eso le llamamos ruido blanco. Pero ¿qué pasa posteriormente? Pues que el régimen, la ley también le decimos, o la distribución de las observaciones cambia radicalmente. Cambia en media, ¿no? Pero no tanto en varianza, porque pareciera que alrededor de la media, pues pareciera ser que tiene la misma variabilidad. Y nuevamente cambia. Por ejemplo, la detección de este primer punto es, ¿se alcanzan a ver el puntito? Es que está chiquito. Ok, este es muy obvio. Este incluso también podríamos decir que es muy obvio, este punto. Y aquí también hay un punto de cambio que tal vez nosotros ya no estemos tan seguros que realmente es un punto de cambio, ¿no? Pero que podría estar asociado a un evento del que nosotros queremos decir, este cambio se debió a este otro evento, a una medida de control, a un cambio en otra variable con el que esté relacionado, ¿no? Entonces queremos identificar esos puntos de cambio. Aquí hay otro punto de cambio que también tal vez es un poco más evidente que este, pero no tanto como estos saltos, ¿no? Este problema de identificación de los puntos de cambio, entonces, ¿qué son los puntos de cambio? Pues son los tiempos en donde hay un cambio de régimen en las series temporales. Entonces, aquí hay varios. Y estos puntos de cambio están relacionados con el cambio en medias. Pero hay más formas en las que puede variar una serie temporal. El régimen no solamente puede cambiar de media, sino que también podríamos cambiar de varianza. En este caso dejamos la media constante y lo que estamos variando son las varianzas. Entonces, aquí hay un punto de cambio porque cambia el régimen y bueno, pues de aquí a acá tal vez no es tan obvio, pero eso lo queremos identificar. En particular, los puntos de cambio en los que nosotros vamos a estar interesados son los cambios en pendientes. Este es un cambio en salto, o sea, aquí tenemos cambio en salto, porque la pendiente es muy similar a esta, pero aquí de acá a acá hay un cambio de pendiente. Esos son los que nosotros nos vamos a interesar. Que no es lo más común son los cambios en medias y varianzas que les presentaba anteriormente. Para esto, voy a introducir lo que es un proceso un poco más sofisticado, que son los procesos de Poisson. Los procesos de Poisson, a diferencia del proceso de caminata aleatoria que les presentaba anteriormente, evoluciona en el tiempo continuo. El espacio de estado son los naturales porque es un proceso de conteo. Imagínense que ustedes quieren contar el número de personas que llegan a un establecimiento para ser atendidas. Muchas veces este tipo de proceso se modela con un proceso de Poisson. Entonces estamos contando al tiempo cero no hay ninguna persona, y empezamos a contar a partir de ahí. ¿Cuándo llega la siguiente persona?
Pues ese va a ser un 1. Cuando llega la siguiente persona, va a ser un 2. Entonces, siempre estamos incrementando en 1 en los naturales. Y aunque los tiempos de llegada, pues pueden ser estas T's que son valores en los reales no negativos. También lo podemos definir en una forma similar a la caminata aleatoria, en donde el futuro, este futuro, depende del pasado. ¿Cuál es la probabilidad de que incremente el número de personas al tiempo t más h, dado que en el tiempo t tengo n personas? Bueno, no puede incrementar mucho las personas. Si m es 1, entonces la probabilidad infinitesimal va a estar dada por esto. Va a ser una intensidad, una función de intensidad lambda, que en este caso va a ser constante, lambda veces por el tamaño del paso o la distancia que es la h. Entre más grande es la h, con mayor probabilidad vamos a tener una persona que llega en el intervalo t y el t más h. Y el que no llegue con ninguna persona va a ser el 1 menos esto. Y si la m es mayor que 1, simplemente la probabilidad va a ser 0 si es que la h es lo suficientemente pequeño. Eso es lo que significa la o pequeña, ¿no? Entonces, infinitesimalmente solamente podemos registrar una nueva llegada con esa probabilidad que nos lo está diciendo la intensidad. Lambda, entre más grande es la lambda, y de hecho a eso se debe su función, es su intensidad. Entre más grande es la lambda, con mayor frecuencia vamos a tener llegadas, pero de todas maneras va a estar cumpliendo con este régimen. Otra propiedad importante es que a pesar de que tenemos esta propiedad, el número de llegadas en intervalos que son ajenos son independientes. Entonces decimos que el proceso tiene incrementos independientes, es idénticamente distribuido, porque si los intervalos son de la misma longitud y que sean ajenos, pues la intensidad va a estar dada o la probabilidad va a estar regida por lambda veces el tamaño de la longitud de los intervalos. Ese es el proceso, uno de los procesos también más sencillos y se ven más o menos así. Estas son 10 llegadas que tenemos del proceso de Poisson. Aquí tenemos los tiempos. Mi intensidad aquí es de 20, entonces pues en realidad nada más llego hasta el 0.40 de unidades de tiempo para ya tener 10 observaciones. La n de t se va incrementando de 1 en 1 y bueno, pues ese es el proceso. Si nosotros tenemos una observación más larga, de los 100 primeras observaciones, pues se ve algo así. Hay variabilidad, como la que se presenta aquí, pero sí hay como una pendiente más o menos definida, ¿no? Es una línea ruidosa alrededor de una pendiente que está dictada por la lambda, ¿no? Es la rapidez con la que están llegando los individuos. Entre más grande es la lambda, pues esa pendiente de la recta asociada a esta, o la que les gustaría, sería mucho más inclinada, ¿no? Y obviamente, bueno, esta es la simulación de un proceso Poisson, donde el régimen es único, es lambda igual a 20, son 100 observaciones, pero en este caso aquí la simulación es de un proceso Poisson con una lambda de 25, luego una lambda de 5, creo, y esta una lambda de 35. Entonces, podemos ver que los cambios de regímenes aquí, pues la función es no decreciente, siempre va incrementando en 1, pero la intensidad pues, está definida por las pendientes, ¿no? Por eso nos interesan los cambios de régimen de acuerdo a las pendientes. ¿Qué es lo que motiva este problema? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, series temporales como las de contingencia ambiental. Por ejemplo, estas son las medidas de ozono en la Ciudad de México. Y estas series son las históricas, son bandas que se obtienen a través del histórico. La serie negra es lo que estamos observando. Bueno, es también una ilustración desde hace algunos años, pero era lo que se venía observando. Y pues nada más se quiere comparar en lo que se está observando actualmente con lo que se ha observado en años anteriores, ¿no? De hecho, la serie estas bandas son construidas con observaciones desde el 2008 hasta el 2015. Las bandas, esta clarita y esta oscura, son bandas de diferente tamaño. Una es del 95% y la otra creo que es del 90% de confianza. Y tenemos aquí una recta
que es el nivel o el valor a partir del cual se declara contingencia ambiental por exceso de ozono. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ver, a pesar, por ejemplo, de que podemos tener una serie que no toma valores en los naturales, queremos contar cuántas veces rebasamos el límite de contingencia y se declara contingencia ambiental. Entonces, nuestro proceso, aunque, bueno, nuestro proceso natural tiene espacios de estados no negativos, que son los niveles de ozono, nosotros vamos a estar contando y vamos a estar en los naturales al contar el número de veces que rebasamos. Y lo que motiva esto, pues es justamente ver si es que bajo con medidas de control, por ejemplo, de restricción de la circulación de automóviles, se logra ver una reducción en el rebase de estos puntos de contención. De hecho, lo puedo hacer aquí. Entonces, el método propuesto, pues en realidad vamos a utilizar una metodología que desde el ámbito computacional se conoce como longitud mínima de descripción. Se las voy a describir. Y a diferencia de los enfoques tradicionales para hacer identificación de puntos de cambio, no vamos a asumir que la serie temporal tiene incrementos independientes. ¿Se acuerdan? El proceso Poisson tenía incrementos independientes, pero es uno de los modelos más sencillos. Vamos a generalizarlo y no vamos a pedirle que tenga incrementos independientes. Va a ser de conteo, pero con esta extensión. ¿Y cómo lo hacemos esa extensión? Justamente considerando ahora un proceso de Poisson que vamos a decir, no, vamos a llamar como no homogéneo. El anterior, el básico, es homogéneo, este es no homogéneo. ¿Y en qué consiste la metodología de longitud, la metodología de longitud mínima de descripción? Pues en realidad es un principio basado tanto en teoría de la información como en estadística, que busca la parsimonia, como lo mencionaba Josué. Nos interesa que los modelos sean simples, pero lo suficientemente simples como para dar la respuesta que buscamos. Y también buscamos un elemento de eficiencia computacional, que es donde entra la parte de teoría de la información. Entonces, computacionalmente, ¿cómo se describe eso? Pues queremos ir resguardando dentro de la información de nuestros modelos que podemos proponer la información en el menor número de bits posibles, ¿no? Entonces, el concepto central es principalmente es el de parsimonia y eficiencia. Queremos que la longitud total de la descripción del modelo y los datos sea mínima para resguardar computacionalmente, porque al final, bueno, es lo que vamos a utilizar. Entonces, este principio establece que el mejor modelo para un conjunto de datos lleva una descripción más corta. O sea, si comparamos dos modelos con los mismos tipos de resultados, el mejor va a ser el que sea más eficiente, ¿no? Y entonces también queremos, obviamente, que ajuste bien a los datos. ¿Cómo vamos a incluir este método? Pues a partir de esta función. Vamos a definir el código, bueno, esta función MDL en tau, donde tau van a ser los puntos de cambio que nosotros estamos definiendo. O sea, para puntos de cambio dados, definimos este, donde tiene dos elementos. Este término se relaciona a la información de los datos y al ajuste del modelo. Esta finalmente va a ser la log distribución posterior que se relaciona con la verosimilitud, ¿no? Esa es como que la parte más del modelo estadístico, ¿no? Como está en menos, lo que queremos es hacer que este término sea lo más pequeño posible, ¿no? Y esta P es un elemento de penalización. Queremos tener un buen resultado con un modelo que no sea demasiado complejo. Por eso lleva el término de R, donde R es el número de parámetros del modelo que hemos escogido. Entre más complejo, eso significa muchas veces que tenemos muchos más parámetros. Entonces el término de penalización crecería, cuando en realidad queremos minimizar. Y estos términos, por ejemplo, lo que está penalizando es que los puntos de cambio estén más o menos distribuidos uniformemente dentro del intervalo de observación. O sea, y también lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, no queremos que todos los puntos de cambio que estamos prediciendo estén al final, por ejemplo, ¿no? del periodo observado.
Y aquí pues estamos penalizando el número de puntos de cambio. No queremos tener una serie con muchísimos puntos de cambio, sino los mínimos necesarios, porque eso también reduce nuestra complejidad del modelo. Y ahora sí, ¿qué es el proceso de Poisson homogéneo? En realidad es muy similar al proceso que ya les presenté. La única diferencia es que la intensidad ahora sí es una función, antes era una constante, ahora es una función del tiempo y la vamos a representar como lambda de t. Entonces, lo único que hacíamos es, antes aquí nada más aparecía lambda por h y el lambda por h, aquí va a ser lambda de t por h y lambda de t por h. Esa es la única diferencia de un proceso de Poisson homogéneo. También la lambda podría depender de su propio pasado, que es esta f. O sea, si a veces tenemos una racha ganadora, pues tal vez es más probable que el próximo tiro tengamos un gane también. Pero en este caso, nada más estamos considerando que la lambda varía con respecto al tiempo. Y todos los demás elementos de las llegadas y que cuál es la probabilidad de llegar a un intervalo muy pequeño, pues está regido, sigue siendo regido por esta expresión que es muy similar a la anterior. El proceso, bueno, la lambda está libre de ser casi lo que sea. Y en particular el que vamos a utilizar es el proceso de Poisson-Weibull, en donde la lambda ya tiene una expresión explícita de relación con respecto al tiempo. Esta se llama de Weibull porque es una intensidad que se parece a una función de riesgo proveniente de una variable aleatoria Weibull, pero en realidad es la única forma en la que hereda el nombre. Podría dárselas y decirle se llama Weibull y no necesariamente saber de dónde proviene. Es simplemente una lambda que varía con el tiempo y tiene dos parámetros, alfa y beta, y está dado de esta forma. La importancia de que tenga parámetros es que podemos considerar diferentes escenarios y en particular la Weibull es interesante porque si el parámetro alfa es menor que 1, lo que nos está diciendo es que la intensidad decrece con respecto al tiempo. En términos de los puntos de cambio, ¿qué significaría? Que los puntos de cambio son más probables al inicio que hacia el final. Si por el contrario la lambda es mayor que 1, la intensidad es creciente con respecto al tiempo. Entonces es más probable tener puntos de cambio un poco más avanzados en el tiempo. Bueno, el último caso es cuando alfa es igual a 1, que es cuando tenemos que una intensidad es constante, porque si la lambda sería simplemente alfa sobre beta. En este caso, pues caemos justamente en el caso Poisson homogéneo. Entonces es una familia que contiene al modelo más simple y que nos permite estos otros dos diferentes escenarios. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, les voy a describir cómo se hace el proceso de inferencia. Supongamos que tenemos nuestros datos. Estos datos, esta D, son los tiempos en los que nosotros tenemos llegadas, ¿no? T1 es la primera llegada, T2 es la primera llegada o el evento, ¿no? En nuestro caso del ejemplo de del ozono sería T1 es el tiempo en el que rebasamos por primera vez en el periodo que estamos observando el valor crítico del ozono, ¿no? T2 es el del segundo tiempo y sucesivamente. Y lo observamos, tenemos estas observaciones en el intervalo 0 T mayúscula. Entonces, nosotros con un proceso de Poisson no homogéneo podemos demostrar que la verosimilitud de los datos para dados los parámetros de la intensidad, porque la alfa y beta entran a través de la intensidad, tiene esta expresión. Lo que nos está describiendo es simplemente la probabilidad de los tiempos entre arribos de este proceso, ¿no? Entonces, lo podríamos describir un poco más, pero bueno, al final esta expresión es el producto de todas las observaciones que tenemos, fíjense, desde 1 hasta n, y en este término simplemente tenemos una m, que es esta integral que va de 0 a t. ¿Por qué? Porque en realidad le pasa como a una serie telescópica. Las exponenciales van a tener las sumas de los integrales, pero pues en realidad se van a ir añadiendo y al final vamos a tener la integral de todo el tiempo observado. Entonces, vamos a utilizar esta sería la verosimilitud si es que nosotros tuviéramos un solo régimen, ¿no? Porque nada más tenemos una alfa y una beta. ¿Qué alfa y qué beta? No sé, pues es justamente lo que queremos inferir dado los datos que tenemos. Pero nuestro proceso es un poco más complicado porque nosotros tenemos cambios de regímenes.
En cada régimen vamos a asumir que tenemos un proceso Poisson-Weibull, pero cada uno con diferente, posiblemente diferente alfa y beta. De hecho, sí, tienen que ser diferentes, si no, no se identificaría el punto de cambio. Entonces, supongamos que tenemos estos puntos de cambio que los conocemos, T1, T2 y tenemos TJ, tenemos J puntos de cambio. Entonces, tenemos que tener J más 1 diferentes regímenes, ¿no? Porque del 0 al T1 hay un régimen. Del tau 1 al tau 2 va a haber otro régimen y así sucesivamente. Entonces, la verosimilitud que teníamos anteriormente es básicamente la misma, pero ahora considerando simplemente las secciones en las que hay cambios de régimen. En esta primera parte tenemos la verosimilitud de las observaciones que caen en el intervalo 0 tau 1, ¿no? ¿Cuántos? Pues cuántas T's haya que sean menores a tau 1. Esas van a ir aquí. Y luego para cada uno de los intervalos que están aquí, pues tenemos su verosimilitud. Y esta última, pues es la del último régimen, que es del T, perdón, de los últimos, ¿no? ¿Cuántos de ellos? Pues puede haber más que TN, ¿no? Porque pueden ser varios que están por arriba del tau J. ¿Y cuántos de ellos hay? Pues va a ser N tau J más 1, que es, si consideramos que tenemos N observaciones, pues son todas las restantes. Entonces, esta N es el número de observaciones hasta el tiempo tau J. ¿Qué hicimos? Simplemente dividir la verosimilitud para cada una de las diferentes secciones. Y las fees que aquí les escribí para que no fuera tan largo, pues nada más lo que representa son las alfas is y beta is que rigen cada uno de los segmentos, ¿no? Eso sí conocemos la tau, pero en realidad lo que nosotros queremos hacer inferencia es tanto en la tau como en la phi. En muchos métodos de puntos de cambio, lo que se asume es que ya conocemos cuántos puntos de cambio hay. Nosotros no queremos asumir eso. Queremos descubrir cuántos diferentes y también los parámetros. Entonces, si conocemos los puntos de cambio, podemos, por un momento consideremos que si conocemos los puntos de cambio, entonces podemos utilizar el paradigma bayesiano para hacer la inferencia sobre los parámetros restantes, que es la phi. Esta phi sin índice son todas las alfas is y betas is que necesitamos para ese conjunto de puntos de cambio. Entonces, esa sería el logaritmo de la distribución posterior, que es el logaritmo del producto de la verosimilitud veces la previa o la a priori. No quiero meterme mucho con el paradigma bayesiano. Yo creo que bueno, es también uno de los elementos básicos de inferencia estadística. Lo que estamos haciendo es con la verosimilitud incluir la información de los datos, pero tal vez nuestros expertos nos pueden dar información de cuáles son más o menos los valores de los parámetros, ¿no? Y sí, ¿Están usando el MAP como el estimador puntual pero uno podría usar la medida condicional, por ejemplo? estamos utilizando el mapa, sí, Sí. definitivamente. Y digo, lo podríamos generalizar, pero justamente como vamos a introducir el algoritmo genético, busca maximizar la función de densidad posterior, que en ese caso sería el mapa. Podríamos definir otra función de pérdida y en ese caso sería, por ejemplo, la media, ¿no? Sí, gracias. Entonces, esto sería muy fácil si es que la tau es conocida, porque entonces para una tau fija sabemos cuál es la longitud de la phi, porque la tau nos dice no solamente quiénes son los puntos de cambio, sino cuántos puntos de cambio hay. Si nosotros cambiamos la tau, podemos cambiar el número de puntos de cambio y en ese caso también vamos a cambiar la longitud de la phi. Entonces, se vuelve un problema que vamos a resolver en dos partes. Esta parte resuelve el problema cuando la tau es conocida. Ahora vamos a resolver el caso cuando la tau no es conocida. Y vamos a hacerlo en forma iterativa con el algoritmo genético. Eh, bueno, este es un esquema general de un algoritmo genético y les voy a platicar un poco cómo lo implementamos con este problema en particular. En la metodología que utilizamos, guardamos la información en un vector de tiempos.
Y la segunda fuente de información es darle un 0 o un 1 a cada uno de esos tiempos, indicando si es un punto de cambio o no. Los puntos finales siempre van a tener un 1, ¿no? Siempre porque son, o sea, no puede haber un punto de cambio en un punto inicial y un punto final. Y entonces lo que se hace es primero la inicialización de una población. Entonces simulamos vectores, o sea, de la misma longitud que el número de observaciones que tenemos y les asignamos ceros y unos en forma totalmente aleatoria. Con esa población, lo que vamos a hacer después es la evaluación. La evaluación consiste justamente en obtener el valor del MDL. Pero para obtener el MDL tenemos que hacer la inferencia sobre la phi. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo con esta metodología? No estamos proponiendo las phis, sino que estamos proponiendo las taus, los puntos de cambio. Y para cada uno de esos puntos de cambio, entonces hacemos la inferencia de la phi y hacemos la evaluación del MDL. Esa es la que queremos optimizar. Y en este caso, pues la queremos minimizar. Entonces la evaluamos y después, si no hemos terminado, pues hacemos la selección de los padres, que la hacemos en forma aleatoria, pero proporcional, inversamente proporcional a su MDL. O sea, vamos a seleccionar padres que son mejores, aleatoriamente, pero que tienden a ser mejores. Y después el crossover y la mutación se definen simplemente como que los hijos heredan los puntos de cambio de los padres, pero también les imponemos de que los puntos de cambio no pueden ser contiguos, entonces borramos uno en forma aleatoria. Y después la mutación es simplemente hacer un shift con cierta probabilidad, o sea, si hay un punto de cambio al tiempo TJ, con probabilidad un tercio lo dejamos donde está. Con probabilidad un tercio lo movemos a la derecha y con probabilidad un tercio lo vamos a mover a la izquierda. Y pues nuevamente checamos de que no haya puntos de cambio contiguos. Y después lo que hacen muchos algoritmos genéticos pues es correr estas diferentes generaciones por un número preespecificado de generaciones. Lo que nosotros hicimos fue imponer también un criterio de paro basado en una distribución, en una prueba de hipótesis T. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues definimos lo que se llama la dispersión general promedio, que es esta función. ¿Qué es esto? Bueno, X de S es el mejor, por ejemplo, supongamos que es el vector, ¿no? Es el individuo con el mejor valor de acuerdo a la función de adecuación, que en este caso es la MDL que les presentaba en la késima generación. Ese es el mejor. Y todos los demás son estos. Entonces simplemente hacemos como una medida de dispersión promedio alrededor del mejor. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, pues esta es nada más una ilustración en R2. En las primeras generaciones nosotros vamos a tener puntos que estén muy dispersos. Y aquí está el punto, el mejor punto con la función de adecuación. Entonces vamos a estar lejos de ellos, pero conforme nosotros vayamos avanzando en las generaciones, estos van a tender a agruparse más cercanos al mejor punto. Entonces, con estos puntos y evaluando su AGS, podemos ver la evolución de de esta función, que puede ser ruidosa, a veces podemos tener más, a veces podemos tener menos dispersión promedio, pero en realidad va a tener una tendencia a la baja. No necesariamente a cero, pero bueno, va a tender a la baja. Entonces, la prueba T de Student es una prueba sobre la pendiente de esta curva. Si la pendiente es lo suficientemente cercana a cero, y lo hacemos de forma estadística, si es significativamente cercana a cero, entonces paramos el algoritmo genético y no lo tenemos que correr por todos los pasos que habíamos dicho. Y esos son algunos resultados experimentales. Bueno, en realidad es con una serie. Estos son datos simulados de un proceso de Poisson no homogéneo. Entonces, tiene tres secciones, tiene dos puntos de cambio, ese y este. Entonces, este pertenece a uno, este pertenece a otro y este pertenece a este. Digo, ya se los revelé, ¿no? Pero vamos a ver si los podemos detectar nuevamente. Si se dan cuenta en esta parte, este cambio dependiente, muchos modelos lo considerarían como un punto de cambio, pero nosotros ya sabemos que en realidad estamos considerando un escenario más general en donde podemos tener series
que tienen estos cambios no debido a puntos de cambio, sino a los parámetros alfa y beta. Entonces vamos a ver, los puntos de cambio originales están localizados en el tiempo 300 y en el tiempo 700, que son estos. Nosotros desarrollamos este método propuesto a partir de un método propuesto por nuestra colaboradora en un paper pues, también reciente. Y lo que les estoy presentando aquí es la distribución de los resultados para diferentes corridas. Como nosotros estamos involucrando el elemento de métodos evolutivos, bueno, los métodos evolutivos, pues en realidad no siempre vamos a terminar escogiendo exactamente los mismos puntos de cambio, sino que va a haber una variabilidad. Con estos, lo que hicimos fueron como 500 repeticiones para identificar los puntos de cambio. Y estas barras lo que nos están diciendo es simplemente la distribución. Bueno, es un histograma de frecuencia relativo de los puntos de cambio que se seleccionaron, del segundo punto de cambio y del primer punto de cambio que se seleccionaron. Eso es lo ideal. Las barras tienen una variabilidad debido a la naturaleza aleatoria de nuestro método, pero están muy concentradas alrededor de los verdaderos puntos de cambio que están descritos por estas líneas en rojo. Este es nuestro método con el que antecede o el que era anterior a nuestro modelo, a nuestro método. Y se pueden dar cuenta de que tiene una variabilidad demasiado grande, ¿no? O sea, pareciera que es echarse un volado, ¿no? Realmente pues no es muy exacto, no lo detecta, ¿no? Y en cambio nosotros podemos ver con esta gráfica que no solamente detectamos dos puntos de cambio, sino que somos consistentes, ¿no? No es exactamente el mismo, pero la distribución está muy concentrada alrededor de los verdaderos puntos de cambio. También los comparamos con algunos otros métodos ya más establecidos y de hecho están hechos en paquetes. ChangePoint es un paquete de R que ajusta una distribución gaussiana en cada régimen y sobre todo está orientado para detectar cambios en media varianza o ambos media varianza. Para poderlo comparar, lo que hicimos fue quitar ese factor de crecimiento de la tabla. Hicimos esta técnica que se hace muchas más veces en series de tiempo, que es restar a la serie, pero con un lag 1, ¿no? Entonces lo que hacemos es lograr que la serie ya no tenga una pendiente creciente, pero de todas maneras queremos detectar los puntos de cambio. Y lo mismo hicimos para este otro método que también está incluido en una paquetería NR, que es más sofisticado que porque utiliza un proceso de marco de oculto y también técnicas bayesianas de estimación. Y también utilizamos el Prophet, que se ha vuelto muy, muy, muy popular porque ha sido desarrollado por Facebook y pues parece tener cierta flexibilidad, porque lo que hace es descomponer a la serie de tiempo en tres diferentes componentes, en cuatro diferentes componentes. El primero es el componente de tendencia, que es lo que nosotros tenemos. Aquí no tenemos que hacer el de trending, ¿no? O, bueno, quitar la tendencia. Ya lo tiene. La SDT es un elemento estacional, como el que teníamos en las series de temperatura. Y HDT también son componentes especiales que, por ejemplo, podrían ser festividades que no tienen un día fijo, como el Día del Padre, ¿no? Que es siempre el primer o el segundo, no me acuerdo, no me peguen. Es un domingo de un mes, ¿no? Pero sí, no es como el 10 de mayo. Debería ser el 10 de mayo y así todo el mundo se acuerda, ¿no? Son esos términos. Y finalmente la epsilon, pues es simplemente un elemento en el que tratamos de modelar lo que no se modela en estos tres componentes, ¿no? Que es un ruido blanco, ¿no? Entonces, primero veamos estos dos. Cuando lo ajustamos con el change point, con la opción de media, no reportó ningún punto de cambio, tristemente. Cuando hicimos con el de la varianza, sí detectó uno que está muy cercano al 700, ¿no? Y nada más nada más reportaban una sola salida, o sea, no podíamos hacer la distribución como nosotros los presentamos para los dos casos, sino que nada más es ese valor o ese valor. Y también tenía la opción de media y varianza,
y devuelve un punto de cambio que está muy alejado, ¿no? Que es 816, pero el otro sí lo detectó en cerca de 700, ¿no? Que era el segundo punto de cambio. El Bayesian Change Point, informa 185 puntos de cambio para un umbral grande de 0.9 de probabilidad de que un tiempo sea punto de cambio. Gracias a que está basado en un modelo probabilista o estadístico, entonces podemos decir, damos los puntos de cambio con este nivel de significancia. Pero para un nivel de significancia que ya es grande, es del 90%, todavía reporta muchísimos puntos de cambio. En cambio, con el Prophet, también, el Prophet, bueno, debemos de confesar, es un método que está hecho sobre todo con la idea de hacer predicción, pero que dentro de esa orientación, lo que hace también es la identificación de puntos de cambio. Entonces, en el primer utilizamos los valores de default. Aquí no hicimos el de trending porque decíamos teníamos ese elemento de tendencia, ¿no? Y estas líneas punteadas son todos los puntos de cambio que detectó el Prophet utilizando sus valores de default. Eso es cuando no le informamos los puntos de cambio. Simplemente los establece como que uniformes en el tiempo y detecta quiénes son significativos y se quedó con estos. Cuando también existe la opción en que nosotros le informemos cuántos puntos de cambio hay. Le dijimos, hay 2, pero hizo muy mal trabajo. Se detectó un punto de cambio en el 400. Exacto, originalmente eran 300 y 700 y también se fue. 100 en ambos, ¿no? O sea, a la derecha. Y también tenía otras opciones en que, bueno, pues por ejemplo, nosotros podríamos decirle los números de punto de cambio. Aquí le dijimos 500 y lo que reporta son los más significativos a un nivel de significancia del 0.01. O sea, hace una prueba de hipótesis con ese valor de alfa y todavía se queda con muchísimos. En cambio, si lo disminuimos, bueno, si lo aumentamos un poco más la alfa, pues sí disminuye, pero de todas maneras, varias de estas líneas son contiguas, ¿no? Son muy cercanas entre sí. Entonces, el profe tampoco hace un buen trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros estamos utilizando un modelo de Poisson-Weibull, que pareciera ser, bueno, todavía sigue siendo un modelo y en cierta manera restrictivo, pues en realidad es una familia que es más amplia de las que se han utilizado. También gracias a que se introdujo este criterio de paro, pues en realidad, aunque en los métodos, el competitivo, que era el antecesor, y el nuestro establecimos un número máximo de generaciones, de 100 generaciones en el método de generativo, ¿no? Bueno, el de este método, ¿no? Tenemos las generaciones, en el algoritmo genético establecimos un máximo de 100 generaciones. Como no tenía un método de paro o un criterio de paro, pues les corrió todas. Y nosotros, no estoy presentando la gráfica, pero en realidad muchas veces paramos con menos de la mitad de esas generaciones, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente. Y bueno, finalmente a lo de la bibliografía, estos resultados ya están publicados en los proceedings de esta conferencia. El modelo antecesor está publicado en este journal de Corea, de la Sociedad de Corea de Estadística, y bueno, algunas otras dos importantes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Doctora Leticia, bueno, hay muchas cosas que la verdad yo bueno, no manejo yo como geólogo, pero digamos, lo que luego nos enfrentamos cuando mostraba esa parte de los cambios atípicos, normalmente surgen problemas luego, bueno, ahorita estoy trabajando un problema con una comunidad y un municipio en el sur del estado de Guanajuato. Hay un fenómeno que ocurrió y SEAC lo maneja como un evento atípico, porque fue un evento que de lluvias intensas en un determinado tiempo
y pues ocurrió un fracturamiento en la roca, en el terreno y afectó una población. Entonces, en esa parte, pues uno se queda pues en una respuesta a decir, bueno, sí fue realmente un evento atípico en ese tiempo y también parece ser que no se detectaron en esa zona, no hay sismógrafos, porque también sospechamos de un terremoto. Entonces, para el efecto combinado con esa parte de una sobrepresurización de mantos acuíferos y luego con la lluvia. Entonces, es interesante que yo veo que a lo mejor la metodología, esta parte pudiera aplicarse, creo, no sé bien, pero para tener una respuesta de manera más cuantitativa, más, sin menos incertidumbre de realmente si fue un fenómeno atípico, porque en esta parte de efectos luego de lluvias intensas, pues ocurren ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, su servidor también le tocó vivir lo del huracán Otis, entonces en Acapulco. Entonces también se ha estado manejando mucho en los medios y en las series de noticias y todo esto de que ha sobrepasado el huracán, ya es una muestra atípica ya dentro de la serie de familias de huracanes que ya están generándose en la Tierra. Y por la magnitud tan rápido que alcanzó en breve tiempo, de magnitud 5 y que superó en tiempo y el desarrollo fue muy rápido, ¿no? Prácticamente, pues, sorprendiendo a todos, esa parte también. Y la otra también que veo en esa parte, pues la parte de la que veo muy interesante para la aplicación en los mercados de metales, en la geología económica, porque pues esta parte de que varían en el mercado los metales, el mercado económico y que eso determina en determinados momentos incluso los empleos para las nuevas generaciones, emplearse en una empresa que esté trabajando a lo mejor de minería o yacimientos minerales y que se contraten y entender mejor para los financieros también en las empresas esa parte. Sí, Gracias. gracias. Sí se relaciona, pero por ejemplo, si fuera cambio de régimen, o sea, estadísticamente se puede hacer también una prueba de hipótesis para ver si es un fenómeno, bueno, una medición, una serie de tiempo es atípica, con relación, por ejemplo, a su pasado inmediato o estacional. Y si se presenta, por ejemplo, bueno, consecutivos, pues entonces implicaría un cambio de régimen. Pero si es un evento nada más, sí se puede también medir si, para poder decir si es atípico todavía o no, dada la variabilidad que hay de los datos. En el otro, en lo otro que mencionas también es importante, esta identificación de puntos de cambio es solamente para una serie, pero sí es importante considerar que puede estar correlacionada con otras series de tiempo que también pueden tener puntos de cambio. No necesariamente que sean causales, o sea que una causa la otra, pero la correlación entre las series de tiempo puede fortalecer la detección de puntos de cambio. Muy interesante, muchas gracias. Dos preguntas. Una es, ¿cómo se incluiría información a priori para este tipo de problemas? Y dos, dado que se realizó una formulación bayesiana, ¿por qué no tratar de mostrarla posterior y con un MSMC y más bien tratar de recuperar el mapa? Gracias. Gracias. Sí se hace, el problema lo dividimos en dos partes. Uno, que es la identificación de la tau, utiliza el algoritmo genético. Y dentro de los pasos del algoritmo genético para obtener la evaluación del MDL, la función, entonces ahí sí tenemos que hacer inferencia bayesiana.
Y nada más lo hicimos para dar un solo valor, no recuperamos toda la distribución posterior, sino es la distribución posterior, bueno, está relacionado con el menos logaritmo de la distribución posterior evaluado en el mapa. Y digo, sería bueno sí pensar en qué forma podríamos heredar esa incertidumbre que nos daría la distribución posterior y que nada más estamos utilizando solamente el mapa. Sí, gracias. A ver, una pregunta acá, como compañero. Muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Cuando mencionaba cómo se considera la función de penalización, ¿qué tan válida es la suposición de que los puntos de cambio están uniformemente distribuidos? Sí, lo que pasa es que no queríamos que todos estuvieran agrupados. Definitivamente se pueden intentar otras formas de penalización. Entonces, además de que, por ejemplo, en el algoritmo genético reforzábamos que los puntos de cambio no fueran consecutivos, pues todavía podrían ser muy cercanos. Entonces, de alguna manera, para tratar de impedir un poco eso, es que se introdujo dentro de la penalización. Gracias. La penúltima. Doctora, cuando presentó la parte de la motivación, era porque querían ver qué políticas de control podrían aplicar para que la capa de ozono en la contingencia bajara, ¿no? ¿Eso se pudo cuantificar? Y si se pudo cuantificar, ¿fue en prevención de este día hay que evitar que los coches salgan? ¿O en volumen de coches que son los mínimos necesarios para que eso no pase? Sí se ha hecho, no lo hicimos nosotros, sino que se hizo con la metodología anterior, en donde se hace justamente se obtiene la serie temporal de los rebases, le llaman, de los rebases del valor crítico, y se ve sobre todo lo que interesaba ver era el efecto, justamente si es que había un efecto en las políticas. Entonces, no como una forma de sugerencia, sino simplemente, bueno, en parte sí, pues porque comunica cuál es el efecto de una cierta política, pero sobre todo era para ver si se podría capturar, ¿no? Sí, bueno, sí, en la gráfica donde están los dos puntos de cambio, está la moda, están los dos histogramas, y están las dos modas, ¿sí? Y viendo demás, se ve que el histograma está sesgado hacia la izquierda en el primero y en el segundo está hacia la derecha. ¿Es accidental? No, 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 no. De hecho, bueno, pues sí valdría la pena. No son muchas las simulaciones que se hicieron. Entonces, parte de este sesgo podría ser debido a que no se hicieron tampoco muchísimas corridas, ¿no? Nada más queríamos tener como que una idea de cuál era la varianza, pero lo que se podría hacer es estudiar, pues tal vez computacionalmente a través de más simulaciones, si es que es consistente este sesgo a la izquierda y a la derecha de los puntos de cambio respectivos. Pues muchas gracias otra vez. Un segundo. Tengo una pregunta en el chat, Leticia, le voy a leer. Sí. Dice, en el modelo BCP seleccionan el a priori, seleccionan en ocasión la normal. ¿Qué tan crítico es que funcione si los datos son conteos? Así dice. Sí, la respuesta, digo, la pregunta es totalmente genuina. Lo que pasa es que muchas veces estas metodologías se utilizan incluso para casos en los que no son las observaciones continuas. Pero si, por ejemplo, hubiera un gran número, o sea, si de observaciones, entonces tendería a cierta normalidad, pero sí, tiene toda la razón. O sea, por un lado es de que el modelo que utilizan los paquetes son muy restrictivos, pero lo que queríamos sobre todo era, sabiendo que iban a fallar muy probablemente, era ilustrar el poder de la metodología frente a cosas que están establecidas y sí desafortunadamente usadas bajo muchísimos ámbitos, ¿no? Ok, muchas gracias.